marcha. Contanos un poco porque estábamos metidos. La verdad acá. es que fue enorme esa movilización. Y a nosotras desde Juntos Hacia la Izquierda nos parece que demuestra, y seguimos demostrando desde el movimiento de mujeres y las disidencias, que estamos en condiciones de dar la pelea para que este proyecto se apruebe finalmente. Y que tanto les diputados como les senadores finalmente tengan que votar a favor. Porque no podemos seguir esperando, porque cada minuto que esperamos se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos. Y quienes defendemos el pañuelo verde, que además también proponemos la separación de la Iglesia y del Estado, lo que tenemos que lograr es no esperar un año más, que se vote ya. Por eso desde Juntos Hacia la Izquierda lo que veníamos proponiendo era que hubiera una consulta popular vinculante, con la media sanción, con el proyecto que salió de diputados. ¿Por qué es esto? O sea, senadores evidentemente está puesto como cámara para no dejar pasar un montón de proyectos que podrían haber pasado en diputados porque sintieron la presión. Para eso está la Corte Suprema también. Si falla en el Senado está la Corte Suprema, ¿no? Por eso, entonces nosotros no podemos confiar de ninguna manera. A la izquierda del Senado en esta. En este caso sí, en este caso sí. Porque por ejemplo, mientras no se apruebe, van a seguir pasando casos como los de Río Negro, por ejemplo, como los de Tucumán, donde niñas violadas terminan siendo obligadas a parir, ni siquiera respetando la interrupción legal. Y tampoco podemos decir que se despenalice, porque despenalizarlo no es la solución. Y tampoco es la solución, en este terreno, mediar entre un pañuelo celeste y un pañuelo verde. El aborto legal se gana en las calles. Porque es esto, digamos, la mitad de los... Yo querría ver que hubiera votado el oficialismo y varios diputados y diputadas si en la calle, y senadores y senadoras también, si en la calle no hubiera habido esa cantidad de gente, porque fue brutal, y se demuestra que lo sigue siendo, y que seguimos en el medio de una marea verde que viene también a cuestionar un montón de situaciones, no solamente la del aborto. Digo, yo laburo en escuela secundaria, y es impresionante cómo hay un montón de cosas que a lo largo de los años van cambiando en la cabeza de las pibas, de los pibes, cuestionándose la ESI, planteando que tiene que ser de otra manera. Entonces digo, es más global, es una marea que viene absolutamente por todo, y nosotros estamos de acuerdo, y con esto... Y nosotros estamos de acuerdo en que los candidatos y candidatas a presidentes y vicepresidentes tienen que pronunciarse. Celeste Fierro, que es la precandidata a presidenta por el MST, viene también planteándolo en este sentido. Tenemos que blanquear, ¿qué opinamos? ¿Estamos a favor o en contra del aborto legal? Porque la despenalización, como te decía antes, no resuelve. Pero hay una segunda. Igual, porque vos lo que decís es, la salud está en estado crítico, es verdad. Catastrófico. Las escuelas están en estado... terrible. 2 muertos por una explosión de gas. Sí, y no solamente eso, en Capital Federal la semana pasada se cayó un techo al lado de la docente en el distrito 14. Podría haber pasado, la docente está con RT, pero podría haber pasado una cosa terrible. Entonces, el problema es, ¿qué es lo que estamos discutiendo? El problema es si le sumamos atender abortos legales con misoprostol, o lo que tenemos que discutir es cómo sacamos finalmente la salud y la educación de ese estado crítico. Y para eso, claro, pero... siempre se plantea desde este lugar de si encima le suman aborto legal, es imposible. Entonces yo lo que quiero, perdón, yo no les interrumpí. Lo que tiene que haber es un presupuesto integral, porque incluso ustedes lo nombraron, la ley de emergencia contra violencia de género, no está presupuestada, no solamente porque lo subejecutan, sino porque el presupuesto dice que se le destina 11 pesos por mes a mujer por la nación. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Porque yo quiero ir a esto. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Sabe cuál es mi peor crítica a los que se oponen desde el punto de vista de su identidad religiosa? Plantean la oposición a lo que ustedes piden, pero no están de acuerdo con la educación sexual. O sea... Bueno, bloquearon por eso, si alguien me dijera, miren, yo no estoy de acuerdo con ellos porque en realidad creo que hay que promover la educación sexual y prevenir. Por lo menos tendría un argumento mucho primario, básico. Ahora, negarse a las dos cosas frenaron todas las reformas que eran progresivas para una mejor aplicación de la educación sexual, armaron una campaña contra la ESI de características delirantes, pero yo soy docente. Menos anticonceptivos. Pero yo soy docente. Yo soy docente. Les puedo decir lo que pasa dentro del aula. Porque lo que pasa finalmente es que la ESI no solamente no es obligatoria de verdad, porque la propia ley plantea que esa medida que se puede, pero que además no tiene presupuesto. Por eso las valijas ESI, que son sumamente binarias,
no llegan a todas las escuelas, tienen poco material, no llegan materiales a las bibliotecas. Entonces, a lo que yo quería ir incluso antes es, ¿de dónde sacar la plata? Y hay que dejar de pagar la deuda. Eso es así, ¿Es una digamos. alternativa? Yo no- Porque a partir de ahí no vos me podrías opongo. resolver salud, educación, No me que opongo. además... Bueno, vamos a ir cerrando de a poquito. El paro de mañana, movilizarse todos los que puedan hacerlo, que lo hagan. Parar es indispensable, seguramente va a ser un parazo, obviamente, que es la segunda parte del que ya se hizo, o sea, esto viene... Sí, pero tiene que tener continuidad más rápido, porque Sí, hay sí. un punto. ¿Qué es lo que tenemos que lograr los trabajadores? Hay que frenar este plan de ajuste y hay que frenar este gobierno. Bueno, pero todavía Y no hay se que murió frenarlo Cavalieri, aguantá, porque ahora. todavía... Contáselo a lo de la CGT. Hay que Metate frenarlo Cavalieri... ahí. Pero justamente por eso nosotros desde el plenario del sindicalismo combativo, donde compartimos con los compañeros del Partido Obrero y con otros, digamos, que lamentablemente no compartimos en los terrenos políticos, porque hago un paréntesis. Antes había dicho que nos llama al MST, pongan fecha, el MST Vamos a ahí hacer una estará propuesta. para discutir, Yo creo porque que en esta somos sola los entre ustedes que... izquierda puede estar No, cerrando pero es que al contrario, un lo que acuerdo y queremos es haciendo la una unidad. propuesta a toda la izquierda. Queremos Bueno, la unidad. ojalá, Compartimos Dios el quiera. plenario del sindicalismo combativo, Háganlo. que es el terreno de los trabajadores, compartimos sindicatos. Señora, Algo que no me quiero olvidar, hoy es el día de las docentes de iniciales, el día de los jardines de infantes, de las docentes de iniciales, así que mandarle un saludo están a disfrutando todas los mis 3.000 jardines que hizo compañeras Macri, ¿no? que Están uf, disfrutando de los olvidate, 3.000 jardines que están en hizo Macri. condiciones geniales, que muchas de ellas también fueron hoy a pelear por el aborto Muy legal, bien. seguro y gratuito, y que mañana van a participar de los cortes, que desde el MST, ANCLA, el plenario del sindicalismo combativo, vamos a estar haciendo, como decía él, en 64 lugares del país, y bueno, ojalá logremos esto, unir a la izquierda de una vez por todas y además renovarla porque es sumamente necesario.